Quiero arrancar este video haciéndoles una pregunta. ¿Es lo mismo un ser que todo lo sabe? Es decir, un ser que es omnisapiente. Y por otro lado, uno que a pesar de saber algunas cosas, ignora otras tantas. Responder a esta pregunta, como verán, resulta ser una verdadera estupidez, pues se responde sola. Naturalmente que alguien que todo lo sabe, que todo lo entiende y que todo lo comprende, no requiere ni requerirá de respuestas. Mientras que aquel que sabe algunas cosas, pero ignora otras cosas, tarde o temprano necesitará de respuestas. Pero esta pregunta que les hice, este título y en sí este video, es un mensaje para aquellos que leyendo no comprenden. Pues nuevamente veremos una clara y cabal diferencia entre el Padre Eterno, el Padre Universal, aquel de quien nos vino a hablar Yeshua hace poco más de 2000 años, y por otro lado la deidad de las religiones abrahámicas. Bien, para responder a esta pregunta podríamos simplemente limitarnos tan solo a la evidencia que la Biblia nos ofrece, porque de hecho, como veremos de acá a unos minutos, más de una cita bíblica nos otorga la respuesta. Pero antes de ir a la Biblia, que ya iremos, considero provechoso mencionar que también hay textos no bíblicos que fueron escritos en diversas épocas y en diferentes partes del mundo y que hablan también de la infinita sabiduría y total conocimiento que son propios e inherentes al Padre Universal. Y bastan apenas unos ejemplos para ver que así es. Veamos. En uno de los textos encontrados en Nag Hammadi, Egipto, conocido como el libro secreto de Juan o el Evangelio apócrifo de Juan, nos aporta en el capítulo 2 de ese texto la siguiente descripción sobre el Padre de los universos. Leamos. El Uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad. Es mucho más grande.
No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que, como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz. Porque el perfecto es majestuoso, es pura e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. Habiendo leído este fragmento del Evangelio apócrifo de Juan, y como el tema de esta entrega es diferenciar a un ser que todo lo sabe de otro que no, podemos rescatar de este texto las siguientes afirmaciones que se hacen sobre el Padre. Primero, en el versículo 5, dice: es eterno toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Siendo completo, es completo también en sabiduría, en conocimiento. Y dice que no carece ni necesita nada. Por ende, no tiene dudas ni precisa de respuestas. Vayan acordándose cada cosa que les estoy diciendo. Luego, justo en el versículo sigue, el 6, dice lo siguiente: es ilimitable toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. No solo dice que no es posible medirlo físicamente, sino que el hecho de que sea ilimitable deja asentado que no hay límites ni en sabiduría ni en conocimiento. Más adelante, en el versículo 15, se afirma lo siguiente: no le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. Vemos que el Padre Universal, el Padre Eterno, ni siquiera está sometido al tiempo. Algo que, a pesar de que podemos intuirlo hasta cierto nivel, aún no podemos comprender al 100% su maravillosa naturaleza, la naturaleza del Padre. Pero presten atención, pues dice: toda vez que no recibe nada de nadie. Si no recibe nada de nadie, esto incluye el hecho de que tampoco recibe información o entendimiento de ninguno, de ningún ser. Y aclara más este punto en el versículo siguiente, que dice: el que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz. Todas y todos los seres de la creación alzan la vista hacia el primer Padre, hacia la fuente. Pues la fuente no recibe nada, sino no sería fuente. De él emana todo saber y conocimiento. Y por último, si vamos al versículo 18, recordemos, del capítulo 2 del libro apócrifo de Juan,
Está escrito: es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. El primer padre es el conocimiento que da conocimiento, tal como dice ahí. Pero bueno, esta frase no requiere de explicación. Para todas y todos es lo suficientemente clara. Información relacionada a esta la encontramos también en el código número 4 de un texto llamado Los 49 códigos de la lógica de la lógica. Una compilación de, como dice el título, 49 códigos, que ya he hablado de él en un video anterior. El código en cuestión, el código número 4, dice: ley del innominado hoy, mañana y siempre. No entendáis mal mis claras palabras, ni les deis otra interpretación. Os lo digo, no exijo a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quienes no saben nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. Conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por bocas de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Hago énfasis en las dos últimas frases. Mi conocimiento es limpio, dice el Padre, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Sabiduría y conocimiento que son limpios y eternos. Como ven, ambos textos no bíblicos hacen referencia a lo mismo. Ahora bien, como dije al principio, para responder la pregunta por la cual hago este video, si es lo mismo alguien que sabe todo y alguien, por otro lado, que solamente sabe algunas cosas, tan solo la Biblia nos alcanza. Sin embargo, he leído fragmentos de estos otros textos para que sepan que no solo debemos quedarnos dentro de las fronteras de la Biblia, no solamente debemos encasillarnos en sus páginas. Bien, si vamos a la Biblia, ahora sí, encontramos muchas referencias al conocimiento y capacidad ilimitados del Padre. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 1 al 4, nos dice lo siguiente: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. En otro capítulo de Salmos, en este caso en Salmos 147, versículos del 4 al 5, está escrito: Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. Encontramos más referencias sobre la omnisapiencia del Padre universal en Job capítulo 12, versículo 13. Allí dice:
Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. También podemos leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, lo siguiente. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Leeré una más, Jeremías 23, 24. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Allí dice: ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Entonces, tan solo en estas 5 citas bíblicas nos dice que su conocimiento llega al grado de saber lo que haremos o diremos antes de que intentemos decirlo. Que a cada estrella, o sea, imaginen esto, es inimaginable, pero intenten imaginarlo. Que a cada estrella les da nombre y sabe la cantidad de ellas. Y que suyos son el entendimiento, sabiduría y conocimiento, pues Él es quien lo da como fuente y causa primera. Vemos que son citas suficientes que muestran, a su manera, la infinita sabiduría y entendimiento de nuestro Padre Universal. Ahora, todos y todas ustedes que me oyen, quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 3, versículos 8 al 13. Repítulo. Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 13. Para que veamos en todo su esplendor a un ser que está lleno de dudas, de preguntas, y que por consiguiente, por todo lo que hemos visto, no puede ser el Padre Universal, el verdadero Padre. En esta cita de Génesis dice lo siguiente: Y oyeron la voz de Jehová Dios, entre comillas, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, otra vez pero con D minúscula, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él, Adán, respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Hagamos una pausa y contemos las preguntas que Jehová hace a Adán y Eva en apenas un instante. ¿Dónde estás tú? Primera. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Segunda. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Tercera. ¿Qué es lo que has hecho? Cuarta. 1, 2, 3, 4. 4 preguntas, 4 dudas seguidas. Y es que no puede ser el Padre, ya que una de las preguntas que hace es justamente ¿dónde estás tú? Y recuerden la cita de Jeremías 23, 24, que las leí unas líneas atrás y la repito para ustedes. Allí dice: ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. ¿Ven? De un ser sí se esconden
y ese ser no los podía encontrar, y por el otro lado afirma el Padre que nadie se puede esconder de él. Una brecha gigante, pero sigamos. Pues luego en en Primera de Juan 3:20 nos dice lo siguiente: Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y lo sabe todo. Entonces, si Jehová fuera Dios, tendría que saberlo todo. Pero no sabía ni dónde estaban Adán y Eva, ni quién les dijo que estaban desnudos, ni si habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es más, si vamos a Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20, nos dice lo siguiente: Y dijo Jehová Dios, entre comillas, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Presten atención, ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, ineptitud total. Primero dice que le dará ayuda idónea a Adán. 3 segundos después, o sea, al final de la cita que les leí recién, dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Es más, macho y hembra eran todos los animales que estaban sobre la tierra. Pero se le olvidó, se le pasó, ¿no?, a Jehová crear hombre y mujer al mismo tiempo. Se dio cuenta después, ¿no?, propio de un ser que no es omnisapiente como el Padre. Todo este análisis es en base al relato bíblico. Toda esta historia del Génesis bíblico no ocurrió así realmente. Pero les estoy leyendo todo esto para que vean cómo, en este caso, y en otros también, ¿no?, pero en este caso en particular, ponen a un impostor en lugar de a Dios. O sea, ponen a un impostor y encima limitan a Dios, todo el tiempo limitándolo. Otro ejemplo de mente frágil, algo que está lejos, muy lejos del Padre que todo lo sabe, podemos verlo plasmado en Éxodo capítulo 6, versículo 5, que dice lo siguiente: Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Acá Jehová dice, y me he acordado de mi pacto. Para acordarte de algo, ¿qué pasa cuando uno se acuerda de algo? Primero, sea lo que sea, es porque hubo un olvido de ese algo. Para acordarse de algo, primero hubo un olvido de ese algo, ya sea una situación, una persona, un objeto, lo que sea. Es como decir, uy, perdí mi celular, y al rato pienso un poco y digo, ahora me acuerdo, lo dejé en el bolsillo de mi pantalón. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero al Padre, por otro lado, nada se le escapa. No hay olvido en aquel que es fuente de todo conocimiento, tal y como se afirma en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Pues allí está escrito: porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Una situación similar de olvido y posteriormente recordar la vemos escrita en Génesis capítulo 8 versículo 1. Y se acordó Dios, entre comillas, de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar
Dios, otra vez entre comillas, un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pero digo Dios entre comillas porque nuevamente vemos cómo es que esta cita encara la situación. Pues dice, y se acordó. Recuerden, para acordarse de algo es porque primero hubo un olvido. Totalmente dos extremos diferentes, una brecha insalvable. Leamos una última cita y ya con esto acabamos. Pero primero, antes de ir a esa cita, es necesario recordar una cita de Salmos que les leí hace unos minutos atrás. Esta cita decía lo siguiente, presten atención, y es en Salmos 139, versículos 1 al 4. Allí está escrito: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Rescatemos de esta cita las siguientes frases. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Y también, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Está claro que el Padre conoce a cada uno de sus hijos, a todos, y sabe lo que haremos y diremos antes de que ocurra. Y cuando me refiero a todos, me refiero a seres terrestres y extraterrestres. Propio del Padre Universal, claramente, del verdadero. Pero, siempre hay un pero, Jehová necesitaba probar a la gente para ver cómo reaccionarían o si eran fieles a él o no. Necesitaba probarlos. ¿Y dónde vemos esto? Ejemplo claro de esta situación la podemos observar plasmada en Génesis capítulo 22, versículos del 9 al 12. Veamos lo que dice. Y cuando llegaron al lugar que Dios, entre comillas, le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. O sea, volvamos a la cita, analicémosla porque está muy claro. Vemos que Dios, a través de este ángel, ¿no?, le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Esto era una artimaña para probar la fidelidad y la actitud que Abraham tomaría, cómo reaccionaría, cómo era él actuando frente a estas situaciones. Pero Dios, el Padre, no necesita probarnos en ese sentido, no lo necesita. ¿Por qué nos tiene que probar alguien que ya sabe y conoce todo de nosotros, como dicen muchas de las citas que leí antes, incluso previo, antes de que atinemos a pensarlo o a decirlo? El Padre conoce todo. Este ser no conoce todo, porque necesita probar los corazones de las personas. Ya después de haberlo probado, ahí pudo comprobarlo, pero antes no. Es así como con esta cita doy por terminada esta entrega. A todas y todos los que me oyen, si consideran esta información provechosa para el conocimiento, analícenla, estúdienla.
y si así lo desean, compártanla. Yo me despido y si el Padre quiere, nos estamos encontrando en un próximo video. Hasta pronto.